Ciudades perdidas, misterios olvidados del mundo. A través de los siglos, la humanidad ha construido y abandonado innumerables ciudades. Algunas, víctimas de desastres naturales, otras, de guerras o cambios culturales. Estas ciudades, antes llenas de vida y esplendor, ahora yacen en silencio, ocultas bajo la tierra, la maleza o la arena. Son fantasmas del pasado, susurrando historias de grandeza y decadencia, recordándonos la fragilidad de nuestras propias civilizaciones. Hoy, nos adentramos en un viaje para descubrir estos lugares olvidados, para explorar los misterios que esconden y desentrañar las historias que sus piedras aún tienen que contar. Acompáñenme a descubrir las ciudades perdidas, misterios olvidados del mundo. En lo alto de los Andes peruanos, envuelta entre nubes y misterio, se encuentra Machu Picchu, la ciudad perdida de los incas. Sus muros de piedra, perfectamente ensamblados sin el uso de mortero, se alzan sobre un precipicio a más de 2.400 metros sobre el nivel del mar, dominando un paisaje de una belleza sobrecogedora. Redescubierta para el mundo en 1911 por el explorador Hiram Bingham, Machu Picchu ha cautivado la imaginación desde entonces. Fue un palacio de verano para el emperador inca, un centro religioso dedicado al culto al sol, o quizás un refugio secreto para la élite inca durante la conquista española. A pesar de décadas de investigación, el verdadero propósito de Machu Picchu sigue siendo un enigma, añadiendo aún más encanto a este lugar mágico. Caminando por sus calles empedradas, uno no puede evitar sentir la presencia palpable del pasado, la energía de una civilización que prosperó en este entorno extremo. Los templos, las terrazas agrícolas que se aferran a las laderas, las fuentes de agua que aún fluyen, todos hablan de una sociedad altamente organizada, profundamente conectada con la naturaleza y con un conocimiento sofisticado de la arquitectura y la astronomía. Pero Machu Picchu no solo nos maravilla con su arquitectura e ingeniería, también nos invita a reflexionar sobre el misterio de su abandono. Menos de un siglo después de su construcción, la ciudad fue abandonada. Sus habitantes desaparecieron sin dejar rastro. ¿Qué pudo haber causado este éxodo repentino? ¿Fueron las enfermedades traídas por los conquistadores? ¿O quizás una guerra civil entre facciones incas rivales? En el corazón del desierto jordano, escondida entre imponentes acantilados de arenisca, se encuentra Petra, una ciudad tallada directamente en la roca. Un testimonio de la habilidad y la visión artística de los nabateos, un antiguo pueblo árabe que convirtió este lugar inhóspito en un oasis de comercio y prosperidad. Imaginen una ciudad que surge del desierto, sus fachadas monumentales, talladas con intrincados detalles, emergiendo de la roca como si fueran esculturas gigantes. La más famosa de todas, el Tesoro de Petra, con su fachada helenística de 40 metros de altura, nos deja sin aliento. Pero Petra es mucho más que una simple colección de tumbas y templos tallados en la roca. Fue una ciudad vibrante, un importante centro de comercio en la ruta de las caravanas que conectaba Oriente con Occidente. Sus habitantes, maestros de la gestión del agua, crearon un sistema de canales y cisternas que les permitió prosperar en este entorno árido. Caminar por el Siq, un estrecho desfiladero que conduce a la ciudad, es una experiencia inolvidable. Las paredes del cañón, que se elevan hasta 200 metros de altura, se estrechan a medida que avanzamos, creando una atmósfera de misterio y anticipación. Y luego, de repente, la majestuosidad del tesoro se revela ante nuestros ojos, bañados por la luz del sol del desierto. Pero la gloria de Petra no duraría para siempre. Un devastador terremoto en el siglo IV después de Cristo, seguido por el cambio de las rutas comerciales, marcó el declive de la ciudad. Poco a poco, Petra fue abandonada, sus tesoros arquitectónicos olvidados por el mundo exterior hasta su redescubrimiento en el siglo XIX. Chapter 3. En las selvas del norte de Camboya, envuelta en una atmósfera de misterio y magnificencia, se encuentra Angkor, la antigua capital del Imperio Khmer. Durante siglos, esta ciudad fue el corazón palpitante del sudeste asiático, un centro de poder, cultura y espiritualidad que rivalizaba con las grandes ciudades del mundo. En su apogeo, Angkor se extendía a lo largo de más de 400 kilómetros cuadrados, albergando a una población de hasta 1 millón de habitantes.
Sus templos, adornados con intrincados relieves que representan deidades hindúes y escenas de la vida cotidiana, son una expresión sublime de la arquitectura Khmer. Angkor Wat, el complejo religioso más grande del mundo, es la joya de la corona. Sus torres en forma de loto, que se elevan sobre la jungla, simbolizan el monte Meru, la morada de los dioses en la mitología hindú. Pero Angkor es mucho más que un conjunto de templos. Fue una ciudad sofisticada, con un complejo sistema de canales y embalses que irrigaban los campos de arroz y sustentaban a su vasta población. El Baray Occidental, un enorme embalse artificial de 8 kilómetros de largo y 2 kilómetros de ancho, es un testimonio de la destreza de la ingeniería Khmer. Sin embargo, a pesar de su grandeza, Angkor no fue inmune a las fuerzas del destino. El cambio climático, las guerras con reinos vecinos y el declive del comercio marítimo contribuyeron a su colapso en el siglo XV. La jungla, que una vez había sido domesticada por el hombre, reclamó la ciudad como suya, ocultando sus tesoros bajo un manto de vegetación. Chapter 4. En el año 79 a.C., la vida en la ciudad romana de Pompeya se detuvo abruptamente. El monte Vesubio, que se alzaba amenazadoramente sobre la bahía de Nápoles, entró en erupción con una furia cataclísmica, sepultando la ciudad bajo una gruesa capa de ceniza y piedra pómez. Lo que había sido una próspera ciudad, llena de vida y actividad, se convirtió en un sepulcro silencioso, congelado en el tiempo. Redescubierta en el siglo XVIII, Pompeya nos ofrece una ventana única al pasado, permitiéndonos caminar por las calles de una ciudad romana casi intacta. Las casas, las tiendas, los baños públicos, incluso los grafitis en las paredes, todo se conserva tal y como era hace casi 2000 años. Podemos pasear por el foro, el corazón de la vida pública, donde los ciudadanos se reunían para debatir política, hacer negocios o simplemente socializar. Podemos imaginar el bullicio del mercado, con sus puestos llenos de frutas, verduras, pescado y otros productos frescos. Podemos incluso entrar en las casas de los pompeyanos, desde las humildes viviendas de los artesanos hasta las lujosas villas de los ricos comerciantes, y vislumbrar su vida cotidiana. Los frescos que adornan las paredes de las casas nos muestran escenas de la mitología, la vida cotidiana y el erotismo, mientras que los mosaicos en los pisos son un testimonio del refinamiento artístico de la época. Pero quizás lo más conmovedor de Pompeya sean los restos de sus habitantes, congelados en sus últimos momentos de vida. Los moldes de yeso, creados a partir de las cavidades dejadas por los cuerpos en la ceniza solidificada, nos muestran la agonía y el terror que debieron experimentar ante la furia del volcán. Las ciudades perdidas nos recuerdan que incluso las civilizaciones más poderosas son efímeras, sujetas a los caprichos de la naturaleza, los conflictos humanos y el paso del tiempo. Sus ruinas, silenciosas pero elocuentes, nos hablan de la grandeza y la fragilidad de la existencia humana, instándonos a reflexionar sobre nuestro lugar en el gran tapiz de la historia. Pero estas ciudades también son una fuente de inspiración, un recordatorio de la capacidad humana para la creatividad, la innovación y la resiliencia. Al explorar sus restos, no solo descubrimos el pasado, sino que también nos conectamos con nuestro presente y vislumbramos el futuro. ¿Qué otras maravillas ocultas esperan ser descubiertas? ¿Qué otros secretos del pasado nos deparan las arenas del tiempo? Acompáñenos en rincones asombrosos, mientras continuamos explorando los lugares más remotos y fascinantes de nuestro planeta, desvelando los misterios que han cautivado a la humanidad durante siglos. Estas ciudades perdidas no solo son recordatorios de nuestro pasado, sino también lecciones sobre la impermanencia de la civilización. ¿Qué más se oculta bajo la tierra y el tiempo? Descúbrelo con nosotros en Rincones Asombrosos.